Hola, buen día, buen día. Vamos a continuar con lo que ayer comenzó a enseñarnos Pavel. Estamos estudiando Mateo 9 del versículo 9 al 13. Vamos a orar, ¿va? Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias porque hoy tú permites reunirnos. Hoy queremos escucharte, Dios. Queremos conocer qué hay en tu corazón para este día, Señor, para cada uno de nosotros. Te damos tantas gracias por tu palabra, honramos tu palabra, Señor. Enséñanos a ser una iglesia que honre quién eres tú, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Y voy a comenzar a leer, dice Mateo 9, del 9 al 13. Cuando apartaron, ¿verdad? Cuando dividieron la Biblia por capítulos, recuerda que la Biblia no es, al ser escrita, no está por capítulos, solamente lo hacen para atender como poder ser estudiada. Y a esta parte de la narrativa le pusieron como título el Mateo, el cobrador de impuestos. Y dice el verso 9: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Ahora, fíjate, cuando Jesús hace esta elección de sus discípulos, no elige, ¿verdad? No elige al más capacitado, no elige al que no tenía errores, no elige al que a lo mejor todos hablaban bien de él. Su elección de Jesús no fue así. Eh, recuerda que ellos al ser judíos pasaban por tres etapas de enseñanza en cuanto a la Torá. Entonces, quien no, quien no pasaba, quien no iba pasando cada una de las etapas, pues no era bien visto. Entonces Mateo era uno de ellos. No pasó las etapas en la enseñanza del judaísmo. Ni todos los discípulos de Jesús pasaron esas etapas. Entonces, recuerda que cuando los judíos, que era por etapas, ¿verdad? De 5 a 12 años, de 12 años a 17 me parece, y de 17 en adelante eran las tres etapas en el judaísmo para la enseñanza de la Torá. Entonces, cuando los judíos acababan estas tres etapas de enseñanza, ellos elegían a su rabí. Recuerda que cuando se describe, me parece la vida de Pablo, dice que él estudiaba a los pies de Gamaliel. Se refería a que Pablo, al pasar las tres etapas en la enseñanza del judaísmo, eligió a Gamaliel como su rabí, como su maestro. Pero en el caso de los discípulos no fue así. Si pudiéramos verlo así, ellos fueron desechados de la escuela, fueron desechados de la enseñanza. No pasaron las etapas, entonces pues se tuvieron que dedicar a ser pescadores, a ser agricultores, a ayudarle a sus padres en la pesca, a ayudarle a sus padres en esas actividades, ¿verdad? Que en ese tiempo se realizaron. Entonces, dice que, ahora fíjate, Mateo eligió ser cobrador de impuestos porque a pesar de que no pasó las etapas de la enseñanza, a él le gustaba el dinero. No se iba a conformar como Pedro, por ejemplo, o los hijos de Zebedeo, no se conformó con ser pescador. Mateo eligió algo para obtener dinero porque le gustaba. Entonces, de pronto está Mateo, ¿verdad? Dice que sentado al banco de los tributos públicos. Y Jesús le dice, sígueme. Y se levanta y le sigue. Te decía que los judíos elegían a su rabí.
Pero fíjate cómo es el Señor que nosotros no lo tuvimos que elegir, Él nos eligió a nosotros. Él nos eligió. Él eligió al que a lo mejor nadie quería elegir. Ahora, por ejemplo, aquí podríamos respondernos, ¿verdad? Una pregunta. Si te dieran a formar un equipo, ¿a quién elegirías? Porque a lo mejor podríamos elegir al que nos conviene, al que es el más bueno, al que tiene influencia, ¿verdad? Para poder proveer el proyecto. ¿A quién elegiríamos? Y necesitamos, cuando Jesús empieza a elegir a sus discípulos, es como Jesús, ¿verdad? Enseñándonos cuál es la mejor elección. Y para Jesús la mejor elección fue elegir al que nadie quería. Dice que le dice a Mateo, sígueme. Y Mateo no, dice que solamente se levanta y le sigue. No le hace preguntas. No le pregunta, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y para qué quieres que te siga? Él solamente en ese corazón dispuesto, porque cuando hace el Señor esta lección, yo creo que el Espíritu Santo ya estaba moviendo los corazones, ya estaba moviendo esa atmósfera en esos tiempos en Jesús. Y dice el verso 10: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora mira, aquí es algo importante que, que en sí el título del devocional, el título central dice comer con pecadores. Ahora, te digo que es importante porque en la cultura oriental y aún en el Medio Oriente, invitar a alguien a tu mesa no era cualquier cosa. No se invitaba a alguien a tu mesa para hacer chisme, no se invitaba a alguien a tu mesa para hablar mal de alguien, no se invitaba a alguien a tu mesa para hacer cosas que no le agradaran a Dios. Se invitaba a alguien a la mesa porque estabas extendiendo un pacto de amistad. La mesa en Jesús es un pacto de amistad. Y sí, podríamos decir, es que invitó a los publicanos, a los pecadores, invitó y vamos a seguir la lista, ¿verdad? Pecadores, publicanos, prostitutas, adictos, y sigue la lista. Pero cuando Jesús les hace esta invitación a la mesa, el Señor les está diciendo, necesito establecer una amistad de pacto contigo. Invi- y a alguien en ese tiempo en la cultura oriental, cuando familias compartían su mesa, eran familias que estaban creando pactos, que estaban creando, no solamente era una simple comida o una simple cena, estaban creando lazos, estaban creando pactos para ellos y para sus generaciones. Entonces dice que Jesús comienza, él estando sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores se empezaron a juntar, a sentar juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Yo te decía que sentarnos a la mesa es comenzar una amistad con el Padre. Él quiere ser, él, él extiende, ¿verdad?, su plan de salvación, pero hay un deseo en su corazón de que seamos sus amigos. Hay un deseo en su corazón de que pasemos, ¿verdad?, de ser solo espectadores
a ser protagonistas del plan que Él tiene para nosotros. Hay un plan de Dios y quiere que seamos parte. Cuando Dios, ¿verdad? Cuando Dios nos llama, cuando nosotros decimos sí a ese sígueme, en ese momento nos estamos convirtiendo en parte del plan que Él tiene para esta nación, que Él tiene para venir, ¿verdad? A traer una transformación en los corazones. Entonces, de, cuando en todos los sígueme que vienen escritos, ¿verdad? Porque a sus discípulos, excepto a Judas, a los 11 les dice, sígueme. Y después de eso, sus vidas ya no fueron iguales. Pero mira, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos dice, sígueme, y nosotros simplemente nos levantamos y le seguimos. Cuando eso sucede, hay algo que comienza, ¿verdad?, en nosotros. Y te voy a buscar la cita. Hay algo que comienza en nuestro carácter, en nuestro corazón. El seguir a Jesús implica, implica, hay un costo, hay algo que tú y yo necesitamos pagar. Y lo primero que es negarnos a nosotros mismos. Seguir a Jesús es una vida de negación a nosotros mismos. Seguir a Jesús es darle espalda, ¿verdad? Dice que aquí Mateo estaba sentado estaba en el banco de los tributos públicos. Imagina la escena. Mateo estaba sentado en ese lugar que por años lo hizo rico. Te decía que Mateo, al igual que los otros discípulos, en cuanto a la enseñanza judía, eran malísimos, no pasaron la escuela. Y entonces Mateo en ese lugar donde por años se hizo rico. Imagina de pronto tener frente a Jesús y que Él le dice, sígueme, y solamente Él se para. Yo creo que se paró, dio la vuelta, dio la espalda al banco de los tributos y solamente siguió a Jesús. Ahora, tal vez tú y yo le tenemos que dar la espalda a algo. Tal vez el Señor, ¿verdad? Constantemente nos está diciendo, sígueme. Y no le hemos dado la espalda al banco de los tributos. ¿Recuerdas que Pedro estaba muy desesperado porque tenía que pagar unos impuestos y la única opción que tenía era una gran pesca? De hecho, viene la parte, ¿verdad?, de la pesca milagrosa. La opción que tenía Pedro era una gran pesca para poder pagar los tributos. Y de pronto en esa gran pesca tiene el encuentro con Jesús y solamente Jesús le dice, sígueme. ¿Y qué hizo con la pesca? Le dio la espalda. Eh, Constantemente el Señor nos va a estar diciendo, sígueme. Y necesitamos darle la espalda, dice Mateo 16:24. Mateo 16:24. Dice, entonces Jesús dijo a los discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando tú y yo estamos siendo formados, ¿verdad? Como discípulos, como como aquellos que se dejan enseñar por Jesús, ese es un discípulo, una persona enseñable. Aquí dice el Señor, bueno, si tú quieres, yo ya te digo que me sigas, pero no es cualquier cosa. Cuando yo digo sígueme,
y tú solamente te levantas y me sigues, comienza una enseñanza, comienza un discipulado. Y dice el Señor, si tú quieres que yo te enseñe, necesitas hacer tres cosas. Y la primera es negarte a ti mismo, darle espalda a aquello que necesitamos, darle la espalda. Y mira, tú y yo lo sabemos, ya el Señor nos lo ha dicho. Tal vez es darle la espalda a hábitos, a maneras incorrectas de estar viviendo, a lo mejor a relaciones incorrectas, a lo mejor a cosas de nuestro propio carácter, es darle la espalda porque nos están estorbando para ser enseñados por Jesús. Y dice, necesitan negarse a sí mismos, necesitan cada día tomar su cruz. Sabes, cada día tú y yo necesitamos que venga una conciencia que tenemos cargando una cruz. Y me refiero a, no lo veas como una carga, como un, por mi culpa, no. Que tengamos conciencia de que la cruz es muerte. Y cuando dice tomen su cruz, es como el Señor diciéndonos, recuerda que la cruz es muerte, que todo se clava en la cruz, que tus hábitos, que tu manera incorrecta, que ese modo, ¿verdad? De ese carácter necesita día a día ser clavado en la cruz. Y eso es algo que tú y yo en todos los días necesitamos tener conciencia. Hay un peso que tú y yo cargamos y es el peso de la cruz. Y luego el Señor le sigue diciendo, Tomen su cruz, síganme, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cómo el Señor tiene un concepto diferente de vida, de salvación? Dice, el que quiera salvar su vida, el que quiera seguir por el mismo camino, pretendiendo que su vida está siendo conducida a una salvación, dice aquí la palabra, la perderá. Dice, y todo el que pierda su vida por mí, por causa de mí la hallará. ¿Y qué es la vida eterna en Jesús? Es conocerle. Conocerle es la vida eterna. Dice aquí la escritura, si ustedes pierden su vida por mí, si ustedes dan la espalda al banco de los tributos, si ustedes dan la espalda a la pesca milagrosa, tengan por seguro que hallarán vida en mí. Y esa es la verdadera vida en Jesús. No es como nos la han venido pintando, ¿verdad? No es como la hemos venido construyendo, porque porque posiblemente, ¿verdad? Ya el Señor nos dijo, sígueme y estamos diciéndolo, espérame porque estoy construyendo mi propia vida. Ahorita no tengo tiempo, ahorita no quiero. Y estos 11 dieron la espalda, estos 11 se negaron a sí mismos. Claro que después, ¿verdad? Hay historias que la Biblia nos presenta para poder aprender. Hay pequeñas historias que fallaron, a lo mejor volvieron a hacer lo mismo, pero hubo un arrepentimiento y continuó el plan de Dios. Y es que podemos decir, bueno, yo ya sigo al Señor y a lo mejor caemos, ¿verdad? En errores, seguimos cayendo en errores. Pero la clave está en un corazón que constantemente entra en arrepentimiento. Y mira, si no te has arrepentido 3 días atrás de algo, hay algo que está sucediendo porque diario hay algo por qué arrepentirnos. Y esa es una vida, ese es,
Esa es una vida en Jesús. Esa es una vida de discipulado. Esa es una vida de dar la espalda y seguir a aquel que nos está llamando. Y mira qué peso tiene esto. Yo te decía, los judíos terminan sus 3 etapas de la escuela, de la enseñanza, y ellos eligen. Y cambio aquí, ¿verdad? Cómo Jesús nos eligió a nosotros. Cuando nadie daba nada por nosotros, Él dio todo. Cuando nadie, ¿verdad? Quería a lo mejor incluso juntarse con nosotros, Él nos invitó a la mesa. Dime si eso no es un privilegio, es un honor. Y solo Jesús es quien lo puede hacer. Amén. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, papá, por esta mañana. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú nos has elegido, Señor. Perdónanos si hemos creído que nosotros te elegimos, Señor. Perdónanos. Gracias por tu elección. Gracias, Padre, por poner tu mirada, por poner tus pensamientos en nosotros cuando nadie daba algo por nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por invitarnos a tu mesa. Gracias por esa amistad de pacto que tú nos extiendes al invitarnos a la mesa. Gracias, Señor. Hoy te pedimos, papá, que tú nos enseñes, que nos conduzcas a ese discipulado que solamente viene por tu Espíritu Santo. ¿Quién mejor que tu Espíritu Santo para discipularnos, para liderarnos, para guiar nuestras vidas, Señor? Hoy abrazamos esta palabra de Mateo 6:14. Nos negamos a nosotros mismos, Señor. Tomamos cada día nuestra cruz y te seguimos, Señor, todos los días. Enséñanos a todos los días seguirte, no retroceder, no quedarnos estáticos. Pequeños pasos, Señor, que están manifestando un corazón enseñable. Queremos ser enseñables, Dios. Te damos tantas gracias, Padre, por esta palabra, por tu presencia, por tu favor, por tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén.